Muy buenas noches. La situación en Cúcuta es delicada. El presidente Maduro anunció en una locución por Radio y Televisión de Venezuela que el cierre de la frontera será indefinido. El ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, acaba de regresar de Cúcuta, donde estuvo durante todo el día. Se reunió con el presidente Santos y luego con un grupo de parlamentarios del Partido de la U. A ver, ministro, muy buenas noches. ¿Cuál es el estado hoy en la ciudad de Cúcuta? Muy buenas noches, Yamit. El estado es muy difícil. La gente está muy preocupada, como es natural, no solamente por el cierre de la frontera y lo que ello implica económica y socialmente para los cucuteños y norte santanderianos, sino también por la grave crisis humanitaria que se está viviendo como consecuencia de la deportación de ciudadanos colombianos hacia Cúcuta. Hoy tenemos ya más de 715 deportados, sin contar los que están llegando en la noche a la ciudad. Y el mensaje que hemos venido dando, insistimos, es que los problemas de la frontera no se solucionan cerrando la frontera o deportando colombianos, que hay que cooperar y no confrontar. Rechazamos ese cierre de la frontera y exigimos el respeto a los derechos humanos de los colombianos que por no tener sus papeles en regla están siendo deportados desde Venezuela. Pero a ver, señor ministro, ¿qué va a hacer el gobierno de Colombia frente a esta ofensiva casi brutal del gobierno de Venezuela en Cúcuta? ¿Qué va a hacer Yamit? ¿Qué estamos haciendo? Desde el día de ayer estuvimos reunidos con el gobernador, con el alcalde, con los gremios económicos, con los organismos de asistencia humanitaria, trabajando primero en evaluar unas medidas de apoyo a la economía local, de apoyo a los exportadores del carbón, de garantizar el suministro de gasolina en la frontera y de mirar nuevas políticas de empleo para la región. Pero por el otro lado, Yamit, el presidente Santos nos ha dado una instrucción muy clara. La prioridad hoy son los deportados y su situación humanitaria. Yamit, es doloroso ver la situación en la que están llegando los colombianos a Cúcuta. Yo que he vivido en la frontera durante tantos años, que crucé esos puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander por San Antonio de Ureña miles de veces, no entiendo cómo se puede frenar primero la integración entre las dos ciudades, entre los dos países, pero segundo, ver la manera como están llegando sin nada nuestros compatriotas a Cúcuta. Allí hemos priorizado la situación humanitaria, primero la reunificación familiar, que no se quede un solo niño en San Antonio sin que pueda ser llevado a Cúcuta a encontrarse con sus padres. Estamos trabajando en eso hoy con las autoridades venezolanas. Segundo, le hemos transmitido a las autoridades venezolanas la preocupación porque muchos de los deportados se vinieron y quedaron todos sus bienes, sus pocos enseres, sus cositas, quedaron en sus casas allí, y hemos exigido que se respete obviamente la propiedad y que se puedan devolver, y estamos trabajando en ese propósito. Y tercero, preparamos la ciudad para que los deportados que lleguen puedan dormir en condiciones dignas y tener la asistencia humanitaria debida. Allí ha habido un trabajo coordinado desde esta mañana, que instalamos una mesa unificada humanitaria con la señora canciller, con todas las entidades del Estado, para atender debidamente a nuestros compatriotas que fueron deportados, atenderlos en Cúcuta, los que no tienen un sitio donde llegar, y también garantizarle los que tienen su sitio de origen, no en Cúcuta, sino en otros lugares del país, pagarles su transporte para que vayan y se encuentren con sus familias, o en la costa atlántica, o en Bogotá, o en el eje cafetero, de donde vienen varias personas y varias familias. Ahora, ministro,
estábamos viendo unos videos sobre la manera como están derrumbando casas, por ejemplo, una población que se llama Bolívar, ahí en Táchira, derrumbando casas, derrumbándolas. Y Maduro esta noche las voy a tumbar todas. Es decir, es un acto que uno dice que es de física agresión. Estamos, Yamid, esperando la reunión del próximo miércoles de la canciller y de todo el gobierno colombiano con el gobierno venezolano. Estamos recogiendo toda esa información, Yamid, y no le quepa la menor duda de que seremos muy firmes en la defensa de los derechos de los colombianos, exigiendo el respeto a esos derechos, pero también usted entenderá, nuestra responsabilidad es actuar con prudencia, con serenidad, preservando la vía diplomática para poder superar esta situación, pero sin duda alguna la situación es muy difícil en la frontera, somos conscientes de ello, el presidente de la República minuto a minuto está haciéndole seguimiento a esta situación, la canciller tiene un diálogo permanente con la canciller venezolana y esperamos que el próximo miércoles podamos superar esta crisis. Hay, por ejemplo, una preocupación evidente del gobierno venezolano frente al tema del contrabando de extracción desde Venezuela a Colombia, al contrabando de alimentos, del contrabando de gasolina. Es interés también de nosotros en el gobierno colombiano luchar contra ese contrabando, pero tenemos que hacerlo y cooperando conjuntamente como hasta el momento se venía haciendo y no a través de la confrontación, ni atropellando los derechos de los colombianos en Venezuela, ni mucho menos cerrando la frontera, que es una medida que afecta no solamente a norte santanderianos, sino también a muchos habitantes del estado Táchira. Pero a ver, señor ministro, ¿usted considera que lo que está haciendo el presidente Maduro tiene un objetivo claramente electoral en víspera como está de elecciones en Venezuela? Yo no quisiera entrar a calificar desde el punto de vista político o analizar desde el punto de vista de estrategia cuál es su objetivo. Lo único que le puedo decir, Yamid, es que se equivocan pensando que cerrando la frontera y deportando colombianos se va a solucionar el problema fronterizo, que sí hay contrabando, obviamente, que sí hay unas bandas criminales actuando al lado y lado de la frontera, que debemos combatirla de manera común, conjunta, con cooperación y no confrontación. Ahora bien, Yamid, ahora que usted lo pregunta, la etapa electoral no solamente la tenemos en Venezuela, también la tenemos en Colombia. Y hay que hacer un llamado a toda la dirigencia política de ambas naciones para que pensemos, Yamid, a mí me duele mucho lo que están viviendo los deportados en Cúcuta, pero también lo que está viviendo de incertidumbre económica los habitantes de mi ciudad. Un cierre de frontera genera un efecto devastador desde el punto de vista económico y social en familias muy humildes que viven del intercambio en la frontera. Por favor, no incendiemos la frontera buscando beneficios electorales y busquemos un consenso político para superar esta situación, pero no es exacerbando los ánimos y haciendo que soplen vientos de confrontación y de guerra como vamos a solucionar los problemas de nuestra gente en la frontera. Ojalá la dirigencia política entienda que en estas etapas electorales no se puede aprovechar para pescar el río revuelto, sino actuar con prudencia y con serenidad. Pero, a ver, ministro, resóndame, por favor, después de comerciales lo siguiente. Es que en Cúcuta ocurrió hoy una cosa bien curiosa. En vez de que la población cucuteña y la población afectada en la frontera reaccionara contra el gobierno del presidente Maduro, reaccionó fue contra el gobierno nacional de Colombia. Lo silbaron a usted, silbaron a la canciller. ¿Eso qué sentido tiene? Inmediatamente después de comerciales, ministro. ¿Cuál es su opinión, ministro? Yamid, primero hay que decir que nosotros tomamos la decisión con la canciller de ir hasta el puente Simón Bolívar, porque es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Fuimos a las oficinas de migración, recibimos las quejas de la gente y pasamos al puente para mirar la situación del cierre de la frontera y dialogar con la gente. La inmensa mayoría de la gente, el 95% de la gente, conversó con nosotros, nos expresó sus preocupaciones
y no tuvo ningún inconveniente. Como es natural, hubo algunos pocos, una minoría dentro de ese grupo de gente que estaba desesperada con la situación. También no descarto que con alguna orientación política tratando de buscar un efecto, y se presentó simplemente una gritería, digámoslo, de algunos de esos pocos ciudadanos de la parada. Ahora, hay que entender la situación de la gente de la frontera, lo dije anteriormente. Necesitamos abrir esa frontera porque la gente día a día tiene su sustento diario de vida de la frontera. Y obviamente en la desesperación se responsabiliza no solamente al gobierno venezolano, sino también al gobierno colombiano, y es natural, es nuestro deber trabajar para que se reabra esa frontera cuanto antes, pero trabajar por las vías diplomáticas y no a través de la confrontación. Ahora, ministro, el presidente Maduro fue feroz esta noche atacando al expresidente Uribe. Pues utilizó epítetos que yo no voy a repetir, pero mi pregunta es, ministro, ¿qué va a hacer el gobierno de Colombia frente a semejante andanada del presidente de Venezuela contra un expresidente de nuestro país? Como usted entenderá, Yamit, el tema de las relaciones binacionales lo manejan la Cancillería de ambas naciones y obviamente la ministra de Relaciones Exteriores ha estado permanentemente buscando esa solución diplomática y no puedo decirle diplomáticamente cuál es la reacción. Como ministro del Interior y como ciudadano colombiano, creo que se deben rechazar estos adjetivos contra cualquier dirigente político colombiano, contra cualquier expresidente, independientemente de que haya una polarización política y personal de ellos con el expresidente Uribe. Ahora, señor ministro, el presidente Maduro anunció cierre indefinido de la frontera. Si el miércoles, en la reunión que tendrán las dos cancilleres, no se llega a un acuerdo inmediato para abrir la reforma, ¿qué va a hacer el gobierno de Colombia con Cúcuta? Esperamos llegar a un acuerdo en ese sentido, que finalmente logremos generar un espacio para la lucha conjunta contra el contrabando, para combatir las bandas criminales, que se ha tenido éxito y que necesitamos toda la cooperación entre ambas autoridades, y que obviamente se abra la frontera. Pero independientemente que esperamos un resultado positivo y exitoso el próximo miércoles, el gobierno colombiano, Yamit, desde hace ya un par de años viene tomando medidas económicas para favorecer a Cúcuta. Expedimos unos decretos con unos regímenes económicos especiales para generar empleo. A principios de este año se hizo un plan de empleo temporal. La crisis de Cúcuta no es de ahora, se agrava ahora. Ya estamos tomando decisión para aumentar el cupo de gasolina para garantizar el suministro de gasolina y tomando decisiones conjuntamente con el gremio del carbón para garantizar las exportaciones del carbón. Mire lo que pasa con el carbón, Yamit. Se exportan 6.000 toneladas diarias de carbón. De ello viven 7.000 familias en norte de Santander, pero como salen por el lago de Maracaibo, son muchas también, cientos, por no decir miles, las familias venezolanas que viven de ese transporte de carbón y de la actividad que se hace una vez pasa la frontera para llegar hasta el lago de Maracaibo. Se afecta familias cucuteñas y familias tachirenses. Eso no puede seguir sucediendo y tenemos que garantizar la salida de ese carbón. Una pregunta final, señor ministro. ¿Usted considera que lo que ha hecho al presidente Maduro desde el jueves de la semana pasada, incluyendo su discurso de hoy, es una agresión contra nuestro país o no? Yo creo que las decisiones del presidente Maduro, Yamil, son decisiones equivocadas, son decisiones que le han hecho mucho daño a la frontera, que le hacen daño al estado Táchira, que le hacen daño al estado norte de Santander y obviamente generan en colombianos en uno y otro lado de la frontera, no solamente en los deportados, sino en los cucuteños y norte santanderianos, unos daños que estamos en la obligación de trabajar por superar
y que la canciller está preservando esa vía diplomática para buscar una salida definitiva el próximo miércoles. Ministro, sea usted el primer colombiano en responder, en participar en la encuesta que hacemos a partir de este momento con los televidentes. ¿Ustedes son partidarios de que Colombia asuma una posición mucho más rígida y vigorosa frente al gobierno agresivo del presidente Maduro, o prefieren la vía del diálogo y el acuerdo luego de esas negociaciones? ¿Cuál vía prefieren? Actitud. La vía de la firmeza en la defensa de los intereses de los colombianos, Yamid, pero la serenidad para tramitarlos. Pero, a ver, ministro, ¿no falta un poco de firmeza? Yo creo que se ha tenido suficiente firmeza, Yamid, en la defensa de esos derechos. Obviamente no podemos acudir a la diplomacia de micrófono. Usted sabe cuál ha sido el estilo y el talante del presidente Santos, de nuestra canciller, y la relación con Venezuela es muy importante para el país. Lo otro, Yamid, simplemente es seguir atizando las hogueras y creer que mediante los insultos, las ofensas, podemos solucionar los inconvenientes de la frontera. No creemos que sea el camino. Firmes en la defensa, vamos a exigir la defensa de los derechos humanos de los colombianos, que se reabra la frontera, pero hay que preservar la diplomacia y ser prudente en las formas. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, muy amable, y que ojalá, ministro, tenga éxito toda la gestión que haga tanto usted como su colega de Relaciones en los próximos días. Lo esperamos todos los colombianos, Yamil, muchas gracias. A usted, ministro, la pregunta de nuestros televidentes: ¿ustedes creen que la posición del gobierno debe ser muchísimo más rígida frente al gobierno del presidente Maduro, o son partidarios del diálogo y para arreglar el problema que está viviendo la ciudad de Cúcuta y nuestra frontera con Venezuela? Resultados al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.